Los mayas ocuparon una considerable superficie dentro de Mesoamérica. Existen vestigios arqueológicos en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, en México. También en los países centroamericanos de Guatemala y Belice, así como porciones de Honduras y El Salvador. Los arqueólogos dividieron el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas en tres grandes periodos de tiempo: el periodo preclásico o periodo formativo, extendiéndose de 1500 años antes de Cristo a 300 años después de Cristo; el periodo clásico, extendiéndose de 300 hasta 950 años después de Cristo; y el periodo posclásico, que comprende desde 950 hasta 1521 años después de Cristo. La economía maya se desarrolló aproximadamente entre el año 2000 a.C. y en 1697 en la zona de Mesoamérica. Los mayas en sus inicios empezaron siendo únicamente recolectores de lo que producía la naturaleza, especialmente frutas. Posteriormente empezaron a dedicarse a la caza, luego a la pesca y terminaron siendo agricultores de varios productos. Su cultivo principal fue el maíz. No obstante, cuando ya su actividad de producción estaba bien consolidada para sostenerse, se empezó a desarrollar la actividad comercial. Los artículos que se comerciaban eran los productos que obtenían de su producción agrícola, lo que podían cazar y pescar, también de lo que obtenían de la explotación de los recursos minerales. La organización social maya estaba estratificada y se dividía en cuatro grupos: la nobleza, los mercaderes, los artesanos y campesinos, y los esclavos. Organización política. Haraj Yunik tomaba las principales decisiones del gobierno, dirigía el ejército, dictaba las leyes, arbitraba la justicia y organizaba el comercio y los asuntos religiosos. Kuchap. Este grupo estaba conformado por un consejo en donde se encontraban los sacerdotes y señores principales. Batap. El Batap o Batap, es singular o Batabo en plural, era el nombre dado al máximo gobernante o jefe de una localidad o municipio llamado Batabil. En singular, Batabil en plural. Kulelop. Estaban directamente bajo el Batap y actuaban como sus delegados, y cuyas principales responsabilidades eran asegurar que los pedidos de sus superiores fueran implementados. Holpopop. Sus funciones no eran muy claras. Se piensa que ayudaban a los señores del gobierno de sus pueblos y que por medio de ellos se acercaban a la gente del pueblo, así como los funcionarios encargados de la cuestión social y ceremonial. Holpop. Son delegados políticos religiosos de Halak Yunik. Preparaban las ceremonias y fiestas sagradas. Tupiles. Los tupiles eran los guardianes que vigilaban el orden público y el cumplimiento de las leyes. Organización religiosa. La religión maya tenía tres características fundamentales: religión politeísta, se adoraban a varios dioses a la vez; religión de aspectos naturalistas, los dioses eran los elementos de los fenómenos atmosféricos, los cuerpos celestes; religiones dualistas, partiendo del principio de que el bien y el mal son igualmente divinos. Los dioses del bien estaban en constante lucha con los dioses del mal, pero eran tan inseparables de uno del otro como el día y la noche. Otros ejemplos son el padre fecundante y la madre fecundada, la vida y la muerte. Los destinos de la humanidad se veían afectados siempre por la lucha de los dioses benévolos. Producían cosas positivas como el trueno, el rayo, la lluvia, el maíz y la abundancia. A los dioses malévolos, en cambio, se les atribuía el hambre y la miseria causada por huracanes, las sequías y la guerra, sembradora de muerte y destrucción. Asentamientos importantes. El pueblo maya podía encontrarse en regiones en las que existían desde montañas, superficies planas, hasta interesantes variaciones conforme a la climatología que se refiere. Tanto era así que necesitaban de alguna manera gestionar sus recursos para satisfacer las diferentes demandas en las que contaban su población. Se estimaba que la extensión con la que contaba la población maya era superior a los 3.800 kilómetros cuadrados, según diferentes estudios realizados. Además, vivían en diferentes condados, tanto de México era el caso
como por ejemplo Quintana Roo, Yucatán, Tabasco e incluso Chiapas, sin olvidar su recuperación en otras regiones como Guatemala, algunas partes de Honduras e incluso El Salvador. En la actualidad, 8 sitios arqueológicos mayas están reconocidos como Patrimonio de la Humanidad y la mitad de ellos se encuentran en México: Palenque, Calakmul, Uxmal y Chichén Itzá. Arte maya clásico. Se apreció por su excelente manufactura. Los tallados y relieves en estuco y palenque y la estatuaria de Copán son especialmente finos. Muestran su gracia y observación que recordó a los primeros arqueólogos las formas de la civilización clásica del Viejo Mundo. Todas las lenguas mayas son descendientes de un idioma protomayo, que data de hace 5.000 años aproximadamente. El mismo surgió en el área mesoamericana y se diversificó muy rápidamente en un conjunto de lenguas mayenses. La escritura fue común durante la etapa clásica de la cultura maya, y muchos de sus códices en papel de corteza han sobrevivido hasta nuestros días. Escritura. Los mayas fueron el primer pueblo de América en desarrollar una forma de jeroglífico. Esta se creó durante el periodo clásico y su origen obedece a la necesidad de crear un sistema de recopilación y registro de los datos obtenidos en la astronomía, las matemáticas, la arquitectura y el arte en general. Escribían en hojas de papel hechas con corteza de árbol de mate, en pieles de animales o tallados en los símbolos o glifos en las paredes de los edificios, escaleras, en las canchas de juego, en los techos, grabados en adornos personales, en las artesanías y en las estelas. Los mayas utilizaron un sistema de numeración vigesimal, ya que es con base en 20, mismo que fue similar al de otras civilizaciones mesoamericanas. Además, entre sus sistemas de numeración, lograron alcanzar un gran desarrollo en la representación gráfica. Así bien es cierto existieron otras, los mayas fueron los primeros que lograron un perfeccionamiento de las notaciones posicionales. Cabe destacar que los mayas fueron la primera civilización en usar la denominación cero, alrededor del año 36 a.C. Datos curiosos. 1. Inventaron el chicle. Extraían la resina de un árbol conocido como zapote, de la que salía el chicle. 2. Hacían bizcos a los niños nobles. Les colocaban en la cabeza un cordón con una figurita en la que en el extremo se caía delante de los ojos, muy cerca, para que al mirar forzaran la vista. 3. Deformaban las cabezas como decoración corporal atándose a tablas. No era una técnica dolorosa y estaba más generalizada entre las élites. Número 4. Enterraban a los muertos en casa de los vecinos. Número 5. Tras un partido de pelota, mataban al equipo perdedor. Se cree que también podía jugarse de forma lúdica, pero el partido era sobre una lucha de poder entre los grupos dominantes. Número 6. La escritura maya era metafórica. Por ejemplo, para nombrar a los chicos y chicas en edad de casarse, se les llamaba talla florida de maíz. Al que se metía en algo que no le incumbe, se le llamaba ¿por qué llevas un taparrabos que no te pertenece?